suspenso. Dentro del espiritismo se habla del karma. ¿Nos puedes contar qué es el karma? Sí, me encanta que me preguntes eso, porque se habla mucho del karma y muchas veces se habla mal o se entiende mal. Sí. La palabra karma es una palabra en sánscrita que quiere decir causa y efecto. El karma no es ni bueno ni malo, el karma simplemente es. André Luiz, que es uno de los guías espirituales más hermosos, que a través de Chico Xavier, el gran médium brasileño, nos ha dejado muchos libros con mucha información, con muchas enseñanzas, dice que el karma es como nuestro libro contable, el libro que cada uno de nosotros tiene, el libro personal, con dos columnas, debe y haber, en la cual nosotros mismos vamos anotando todas las acciones y omisiones, ¿no? Porque a veces la omisión es tan pesada como una acción equivocada, ¿no? La omisión es importante también. Entonces vamos anotando qué hacemos bien, qué hacemos mal. Nuestro libro contable de deber haber. Eso es el karma. De acuerdo a cómo hayamos trabajado esta vida terrenal, tendremos resultados mejores o peores, obviamente, ¿no? Este sería el karma. O sea, básicamente, si yo produzco una acción mala, una acción equivocada, voy a recibir lo mismo que produje. Si produzco una acción de amor, voy a recibir amor. O sea, el karma es la consecuencia de nuestros actos y omisiones. Y está relacionada íntimamente con la idea de reencarnación. Claro, te iba a preguntar, ¿cómo reencarnamos? Claro, nosotros creemos que la reencarnación es una oportunidad maravillosa que Dios nos da para poder corregir errores. Que decimos que arrepentirse es importante cuando uno reconoce que hizo algo equivocado, pero no es suficiente, hay que reparar el daño cometido. Si yo cometo un acto malo contra ti, bueno, me puedo arrepentir, llorar 3 horas, pero esto no resuelve todo. O sea, tengo que tratar de reparar el mal que te hice. Entonces en la vida pasa lo mismo, si cometemos muchos errores, tenemos que tratar de no solo arrepentirnos, sino reparar eso. Y para esto tenemos las diferentes oportunidades de vivir en la tierra diferentes veces, y esto es la reencarnación. De alguna manera la reencarnación está unido al concepto de karma. Pero también acá tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos equivocar mucho. Si pensamos que alguien en esta vida tiene, digamos, un problema serio, suponte una discapacidad profunda, sería muy equivocado creer que esta persona tiene esta prueba en esta vida, porque en la otra estuvo muy equivocado, tuvo actitudes muy equivocadas. Sería un error terrible que cometeríamos, porque nunca nosotros sabemos por qué cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas. Puede ser todo lo contrario. Yo siempre digo que los seres que vienen con discapacidades diferentes ahora son seres con mucha luz que vienen a enseñarnos a vivir desde otro lado. Yo tengo un hijo en el mundo espiritual, Federico, que vivió en la tierra como un niño con discapacidades diferentes. Y gracias a él me acerqué muchísimo más a Dios. O sea, que tenemos que entender y respetar mucho la vida y tener mucho cuidado cuando creemos que podemos saber. Estas cosas en realidad las sabe solo Dios, ¿no? ¿Cómo reencarnamos? Me habías preguntado. Bueno, cuando estamos en el mundo espiritual, sin cuerpo físico obviamente, pasamos un X tiempo que no es igual para todos, depende mucho de lo que tengamos que aprender, lo que tengamos que reparar. En un momento determinado decidimos, siempre con orientación del mundo espiritual, de los guías, de los ángeles y espíritus de luz que se ocupan de ayudarnos en las reencarnaciones, pero elegimos en qué lugar, dónde y cómo vamos a reencarnar. Elegimos la familia, elegimos los hijos, elegimos los padres. Estas personas también son consultadas, obviamente, porque tienen que estar de acuerdo. Nos juntamos antiguos amigos, seres que queremos mucho, y con otros que no queremos tanto. Con unos por el placer de seguir juntos trabajando en este crecer.
y con otros para tratar de trabajar el perdón, que es muy importante, y sin perdón no crecemos. Y también con otros que no conocemos, porque vamos agrandando esta gran familia universal que es todos nosotros, que somos todos nosotros, ¿no? Bueno, entonces elegimos, siempre orientados por los guías espirituales, dónde y cómo vamos a nacer, eligiendo siempre las mejores posibilidades para nuestro crecimiento, donde vamos a aprender a ser mejores personas, donde vamos a poder ayudar a otros y ayudarnos. En este elegimos líneas generales, es decir, es un programa de líneas generales, te diría. Lo demás lo vamos haciendo en el momento, porque si no, no existiría el libre albedrío ni la voluntad, ¿no es cierto? O sea, no tenemos todo escrito como creen otros pueblos, sino que traemos un proyecto. En este proyecto, la razón fundamental es crecer y ayudar a crecer a otros, porque nadie se salva solo, ¿no? La salvación, el crecimiento del espíritu y del alma es una cosa en conjunto, ¿no es cierto? Kardec siempre dice, sin caridad no hay salvación, o sea, sin ayudarnos los unos a los otros es imposible, ¿no es cierto? Bueno, una vez que elegimos el espíritu, que vive, que está en el mundo espiritual con su periespíritu, este doble etérico, esta copia del cuerpo físico, si queremos decirle, se prepara para reencarnar. Es ayudado por muchos espíritus de luz que lo van ayudando. Entonces el espíritu va perdiendo la conciencia de todo lo que está viviendo en el mundo espiritual. Es el famoso olvido, que es una bendición que Dios nos da, porque si nos acordáramos de todos los errores cometidos sería muy difícil vivir, ¿no? Y este periespíritu, este doble etérico, se va achicando hasta su mínima expresión, hasta, digamos, convertirse en un puntito. Y en el momento de la fecundación, de que sus futuros padres se genera la vida, el óvulo es fecundado, en ese momento entra este espíritu con su perispíritu, que va a ser el modelo organizador del cuerpo físico que va a tener, y empieza su existencia. Una vez que nace, es toda su nueva experiencia, ¿no es cierto? Y en esta nueva experiencia es ayudado por el mundo espiritual, por seres que ya están en la tierra, por seres de luz. El proyecto es que cumpla lo mejor posible con este deseo de crecer y ayudar a crecer. Vamos a tomar el último bloque, un tema que está en tu libro Sendero de Luz. Tú estás con la muerte. Nos comentes. ¿Sí? Bueno. Gracias. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. En tu libro Sendero de la Luz hablas de tu experiencia con la muerte. ¿Nos puedes contar cuál fue? Sí, cómo no, esa experiencia fue realmente muy fuerte. Fue en el año 77, yo era muy joven y tenía a mis hijos muy chiquititos, y fue una experiencia tan fuerte que yo creo que dividí mi vida en antes y después de ese episodio. Y creo que todo el mundo tendría que tener una experiencia parecida, porque esto te da una total seguridad en la continuación de la vida de una manera impresionante, porque lo compruebas tú mismo, entonces no es que te lo contaron. Bueno, haciendo corto la historia, tenía un gran dolor de cabeza ese día y a mí nunca me duele la cabeza, entonces busqué una aspirina, no había ninguna aspirina en casa, y le pedí a mi madre, que vivía cerca, si me podía alcanzar algo. Y mi madre no tenía aspirinas tampoco, entonces me dio otra pastilla que es mucho más fuerte, que se usa para ciertos dolores de cabeza. Y bueno, yo las miré, las tuve en la mano y me dio 2. Me dijo, yo siempre tomo 2. Y yo miré y dije, qué horror, yo no voy a tomar 2 porque por ahí me muero.
pero esas cosas de la intuición. Y tomé una. Bueno, yo no sabía que yo era alérgica al piramidón, dipirona y cualquier otro derivado de esos, ¿no? Así que bueno, tomé una y me recosté porque me moría el dolor de cabeza. Me empecé a sentir rara. Y cuando me levanto y voy al baño y me miro en el espejo, era un monstruo, toda hinchada así. Bueno, la primera vez en mi vida que tenía una reacción alérgica. Bueno, pido que me alcancen hasta el hospital más cercano. Bueno, llego y me desmayo y ahí tuve la experiencia que en esa época, en el 77, todavía no habían salido los libros de Raymond Moody ni de Brian Weiss, y la gente no hablaba tanto de esta experiencia cercana a la muerte. Lo primero que dijeron cuando conté que había falta de oxígeno en el cerebro, no, por supuesto, fue más duro porque no tenía referéndum. Hoy en día todo el mundo sabe de esto. Bueno, sentí un dolor terrible en el pecho, como si te pisara un tractor o te pateara un burro, una cosa terrible, un dolor impresionante, y veía y escuchaba a los médicos alrededor mío que decían, bueno, se murió, ¿cómo se va a morir tan jovencita, pobre chica? Bueno, y ahí tuve la experiencia de salir del cuerpo, de flotar, de verme de arriba, me veía el cuerpo, de entrar en el famoso túnel, que, bueno, en mi caso no era un túnel, pero bueno, la imagen es la misma, ¿no? Yo siempre supuse que era el Cañón del Colorado. Y yo he viajado mucho por todo el mundo, pero ahí justamente nunca estuve. Y en este final había una luz muy fuerte, un sol, que era un profesor que yo quería mucho, Bruno Yenta, que era como una especie de papá postizo, y que había fallecido poco tiempo antes. Él me esperaba, me recibía, y alrededor había un montón de luces que danzaban, y yo sabía que eran todos espíritus, eran seres que habían salido de la tierra y estaban en el mundo espiritual. Es una sensación de plenitud, de paz, esta cosa de volver a casa. No existen palabras en nuestro lenguaje para explicar la sensación. Te digo, si tuviera que elegir una palabra, diría plenitud, una plenitud de ser, un saberse a uno mismo quién es y a dónde va, un reencontrarse. Fíjate que ni me acordé de mis hijos en ese momento, ¿no? O sea, una mamá que lo primero que tiene son sus hijos. Era tan fuerte este amor de volver a la casa de uno, a la casa del padre. Pero bueno, ahí de repente me muestran una foto de mis 3 hijos que eran muy chiquitos, una foto que nunca tuve, a pesar de que me encantan las fotografías, y sentí una voz que me decía, no, bueno, todavía no es la época, hay mucho que trabajar con estos niñitos y conmigo mismo. Bueno, y ahí sentí que volvía, y había estado unos 3 minutos más o menos muerta, en una época donde todavía no había toda la información que hay hoy. Ahora, la experiencia es fuertísima, ¿no? Es una vivencia que te modifica la vida. Y a partir de ahí no sentís ninguna duda de que la vida continúa y de que hay una plenitud de ser en este otro lado de la vida. Es fascinante, ¿no?, lo que contás. En este contexto, ¿qué es la mediunidad? La mediunidad es, digamos, el trabajo que hacen los médiums, y un médium, como dice la palabra, es un canal, un intermediario entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. La mediunidad es la capacidad de percibir otros seres que están en otros niveles de conciencia, en otros estados. Comúnmente diríamos es la capacidad de comunicarnos con los espíritus. ¿Y qué son los espíritus? Personas como tú o como yo que dejaron el cuerpo físico y viven del otro lado de la vida. Ahora, esta comunicación con los espíritus es muy importante, pero tiene leyes y principios. No es un teléfono. Yo le digo a la gente siempre que me pregunta, no es un teléfono que levanto y me contesta del otro lado la persona que yo quiero. Esto no puede ser, porque en el mundo espiritual los espíritus tienen mucho que aprender, mucho que trabajar, mucho que hacer. No existe el ocio en el mundo espiritual. Entonces, yo no puedo pretender que levante el teléfono y esté dispuesta a atenderme cuando yo quiera. La comunicación se hace cuando el mundo espiritual lo decida, cuando los guías, los mentores, los seres de luz deciden
que es el momento correcto. Entonces recibimos mensajes dándonos información, mensajes pasándonos conocimientos, mensajes de aliento o mensajes de seres que necesitan ayuda, y la ayuda que piden básicamente es la fuerza de la oración, desde cualquier religión, obviamente, desde cualquier lugar, ¿no? ¿Querés contarnos alguna anécdota que surge de tu libro? Hay anécdotas sabrosas. Hay una que se llama Agua de la Paz, que me pareció interesante que compartamos. Esa anécdota es una anécdota muy simple en su explicación, pero justamente por ser muy simple creo que es muy profunda y muy interesante. Chico Xavier, el mayor médium brasileño que existió en el mundo, tiene 412 libros psicografados, o sea, escritos, dictados por espíritus de luz. Partió del mundo espiritual hace 2 años, recién con 92, creo, 90 y pocos años. Bueno, él tiene una anécdota muy linda. Cuando él era joven, un día se le aparece su mamá, que estaba en el mundo espiritual, desencarnada, y le dice que tiene que conseguir y comer, cada vez que se enoje o tenga un problema, tiene que tomar agua de paz. Bueno, Chico piensa que es un remedio homeopático, que está muy ligado a la espiritualidad, a toda la homeopatía. Bueno, comienza a buscar perdón, por todas las farmacias. Nadie conoce agua de paz, agua de paz, agua de paz. Bueno, entonces la próxima vez, hablando de comunicación con los espíritus, que se le aparece su mamá y puede hablar con ella, le dice, bueno, madre, yo esta agua de paz no la encuentro. Entonces dijo, no, hijo, si no es un agua que vas a encontrar en una farmacia, es un agua común, agua de la canilla. Tomas un sorbo y la dejas en la boca, y antes de responder al que te trata mal, la dejas hasta que se absorba. En ese momento ya se te va a haber pasado las ganas de responder mal y podrás sonreír. Esa es el agua de la paz, la que te mantiene con esta introspección antes de poder contestar mal, o sea, evita la agresión, ¿no? Bellísima. Antes de terminar, ¿tú nos contás cuál es el servicio que ustedes ofrecen? ¿Cuál es la obra que se puede hacer con esta temática? Bueno, la obra que se puede hacer dentro del espiritismo es mucho, y realmente no existe un grupo espírita que no haga una obra social. No debería existir, porque lo más importante es poner el amor en acción, como decía la Madre Teresa, y hace mucha falta. Con mis libros, con este y con otros, ya tengo un total de 9 libros publicados. Todos son donados. Bueno, tú sabes que uno gana muy poco, porque a no ser un bestseller, pero bueno, todo lo que ganamos es donado para la formación de un hogar para niños de la calle y niños con capacidades diferentes. En esto estoy trabajando mucho con el doctor Anton Luna, que tú conoces, que es un ser de luz maravilloso. Bueno, estamos organizando, estamos viendo cómo armar esto, estamos trabajando mucho, pero mientras tanto estamos con un trabajo de gente carenciada de la calle. Todos los viernes a las 9:15 de la noche nos juntamos en Corrientes 5900, en la puerta de una veterinaria que nos deja apoyarnos en la puerta, digamos, no tiene nada que ver con nosotros. Y ahí se reparte comida caliente, se reparte ropa, y sobre todo tratamos de repartir amor, porque un pedazo de pan siempre alguien lo da, pero a veces la gente se olvida de dar un abrazo o hacer una sonrisa, ¿no? Estamos trabajando mucho y esperamos que el mundo espiritual y el terreno nos ayude a concretar este anhelo del hogar. Y mientras tanto vamos haciendo todo lo que podemos, porque, como decía Kardec, sin caridad no hay salvación. Si no hacemos algo, no vale la pena. Es decir, para poder decir que vale la pena vivir, hay que haber plantado un árbol, ¿te acuerdas? Tener un hijo, y hay que ayudar a alguien especialmente, ¿no? Te quiero agradecer esta conversación, ha servido de estímulo para abrir nuestra mente. Muchas gracias, Ethel. Muchas gracias a ti, gracias. Hemos conversado con Ethel Schulte sobre espiritismo, y me quiero despedir de ustedes con un pequeño fragmento de la Vedanta. La verdadera naturaleza del hombre es divina, y el objetivo real de la vida es exponer, revelar y actuar esta divinidad. Muchas gracias, hasta el próximo Conversando.